Vamos a simular un movimiento armónico simple en el cual un punto se desplaza sobre una trayectoria rectilínea entre dos posiciones fijas definidas. Las dos posiciones fijas definidas son el punto 1 y el punto 2. La distancia que existe desde la posición de equilibrio, esto es el centro ubicado entre los puntos 1 y 2, se denomina posición de equilibrio. La distancia que existe de 0 a 1 en el movimiento armónico simple se denomina amplitud. Si este es el eje de las X, la amplitud desde el punto 0 hasta la posición 2 será menos A. Así el punto se mueve entre las posiciones más A y menos A. En la figura se observa el punto P, que se encuentra en un determinado lugar de la trayectoria del movimiento armónico simple. Por lo tanto, la distancia de 0 a P así la posición del punto en un determinado instante de la trayectoria se puede definir en términos de la posición X. Para poder encontrar la relación que existe entre X, se puede utilizar el movimiento circular de la siguiente manera. Se hace coincidir los extremos 1 y 2 con los extremos del diámetro de un círculo de radio A. Así se puede proyectar la componente del radio A en la posición que se muestra en la figura, trazando la línea que va desde el punto M hasta el punto P. De tal manera que la componente X se puede determinar en función del ángulo θ formado entre el eje de las X y el radio. Así, la componente X está dada por A coseno del ángulo θ. De tal manera que el punto P tiene por coordenadas en el eje de las X el valor de la componente X del movimiento armónico simple y en el eje de las Y, 0. Si logramos generar la simulación de un movimiento P con estas coordenadas en GeoGebra, se habrá logrado realizar una simulación del movimiento armónico simple. Una vez que se ha definido un método para simular un movimiento armónico simple, vamos en primer lugar a trazar una circunferencia con centro en el origen. Para ello escogemos circunferencia, centro, punto. El centro lo vamos a poner en el origen y un radio cualquiera, por ejemplo, de 5 unidades. El punto B no es necesario visualizar. Luego necesitamos una magnitud que pueda variar. Vamos a utilizar un deslizador. El deslizador que vamos a utilizar es uno de ángulo, en el cual el valor mínimo va a ser 0 grados y el máximo 360 grados con un incremento de 1 grado. Una vez trazado el deslizador, vamos a trazar el punto P. El punto P va a tener como coordenadas, tanto para X como para Y, los valores que corresponden a las componentes del radio. En este caso sería el radio de 5 unidades, entonces es 5 por el coseno de alfa, coma, y la coordenada en Y es 5 por el seno de alfa. Como vemos, se ha trazado el punto P. Además, vamos a definir dentro de las propiedades del deslizador que el punto P se mueva de forma continua, de tal manera que en repite no vamos a poner el ciclo oscilante que viene por defecto, sino de forma creciente. Con esto vamos a lograr que el punto P se mueva sobre la circunferencia
de forma continua, como se puede observar. Una vez que hemos determinado las características del movimiento del punto P, vamos a proyectar la componente del punto P sobre el eje de las X, para lo cual podemos hacer uso de la herramienta perpendicular, trazando desde el punto P hasta el eje de las X una línea perpendicular. Luego agregamos un punto en la intersección de la línea perpendicular con el eje de las X. Dibujamos el punto P en la intersección de la recta con el eje X, que sería el punto C. Si ponemos a funcionar el simulador, observamos que el punto C es la proyección del punto P, pero sobre el eje X. Si queremos observar solamente el movimiento del punto C como un movimiento armónico simple, simplemente vamos a ocultar todos los demás puntos que se han trazado. Y en estas circunstancias ya tenemos el punto P que se va a mover desde la posición máxima, esto es en x igual a 5, hasta x igual menos 5, como se puede observar. De esta manera se ha generado un movimiento armónico simple del punto C a partir de un movimiento circular